¿Qué tipo de tomografía del cerebro nosotros conocemos o podemos nosotros solicitar? Tenemos la tomografía del cerebro simple, ¿ya? En el que el paciente se ingresa al tomógrafo sin inyectarle medio de contraste intravenoso, ¿no? Ahí tenemos la imagen tomográfica de un cerebro simple. También tenemos tomografía del cerebro con medio de contraste. Después de haberle hecho los cortes tomográficos simples, al paciente se le inyecta medio de contraste a través de la flexura del codo por vía intravenosa y hacemos cortes tomográficos igualmente en la base del cráneo hasta la parte más superior de la bóveda craneal. ¿Cómo vamos a diferenciar una de la otra? Porque en la tomografía de cerebro con medio de contraste, nosotros observamos pintado el polígono de Willis, es decir, se lo ve hiperdenso, se lo ve de color blanco y tiene la forma de una estrella. Mientras que en la tomografía de cerebro simple no lo observamos, ¿ya? Esto aquí se valora más que todo a nivel de la base del cráneo, ¿no? Donde se encuentra la estructura vascular del polígono de Willis. También podemos solicitar una tomografía de cerebro con ventana ósea, ¿ya? Entonces, ahí tenemos la ventana ósea, ¿no? Tenemos que diferenciar de manera visual cada uno de estos tres tipos de tomografía de cerebro: simple, con medio contraste y con ventana ósea, ¿no? Tenemos que apropiarnos visualmente qué característica tiene cada una, ¿no? Recuerden que en la tomografía del cerebro con ventana ósea, que es la de acá, solo se va a valorar el hueso. No podemos valorar nosotros el parénquima encefálico. ¿Cuándo vamos a solicitar cada tipo de tomografía? Solicitamos tomografía de cerebro simple cuando hay un cuadro neurológico leve, de pronto una cefalea muy ligera, cuando estamos sospechando de un infarto, signos de atrofia cerebral, dilatación de los ventrículos, es decir, en aquellas patologías donde no se amerita medio de contraste, donde el medio de contraste no va a destacar ni nada, ni va a aportar ninguna información para esa enfermedad, ¿ya? ¿Cuándo solicitamos tomografía de cerebro simple con medio de contraste? Cuando el cuadro neurológico es severo o crónico, puede ser encefalea muy intensa, va a haber signos de irritabilidad nerviosa. De pronto sospechamos por la parte sintomatológica que el paciente tenga un tumor o de pronto una malformación vascular o una neuroinfección. ¿Cuándo solicitamos una tomografía de cerebro simple con ventana ósea? Ante un trauma o de pronto palpamos una tumoración a nivel del cráneo totalmente dura donde sospechamos que el origen es del hueso. Entonces aquí tenemos nosotros las diferentes peticiones, ¿ya?, de la tomografía del cerebro. Ahí tenemos una película de tomografía computarizada del cerebro de nuestro paciente número 1, ¿ya? Son cortes tomográficos totalmente normales, son tomografía de cerebro simple, ¿ya? Y en el paciente número 2 también lo mismo, tomografía de cerebro simple, totalmente normal. ¿Cuál es la diferencia entre el primer paciente y el segundo paciente? Que el primer paciente es un paciente adulto y el segundo paciente es un paciente pediátrico. ¿Por qué? Porque observamos nosotros la fontanela, ¿no? Esta apertura que se ve aquí en la región anterior corresponde a la fontanela anterior. Así como hacemos los cortes tomográficos axiales, también podemos hacer los cortes tomográficos coronales o podemos hacer una reconstrucción de los cortes básicos axiales y lo pasamos a los cortes coronales, ¿no? Y es lo mismo que vamos a ver nosotros, sino que en otra orientación. Entonces ahí tenemos nosotros cortes tomográficos totalmente coronales desde la región frontal, parte media, tenemos los parietales, ¿ya?, hasta la parte posterior, ¿no? Tengo acá el cerebelo y acá son parte de los lóbulos occipitales. Asimismo, nosotros podemos realizar o de pronto obtener imágenes mediante adquisición tomográfica en cortes o plano sagital, como lo que vemos aquí nosotros, ¿no? Desde la línea media hacia la región paramedial, ¿ya?, y más externa en corte sagital.
Vamos a recordar brevemente la neuroanatomía del cerebro, ¿ya? En este caso, pasada a la parte tomográfica, ¿no? Es decir, anatomía tomográfica del cerebro, ¿no? Tenemos que apropiarnos de las diferentes estructuras anatómicas desde el punto de vista tomográfico para poder orientarnos en una tomografía del cerebro. Entonces recordamos el parénquima encefálico. Tengo el cerebro, tengo el cerebelo, la protuberancia, el bulbo raquídeo, ¿ya? Y la parte más inferior que es la médula espinal, ¿no? En la parte interna tenemos nosotros las cavidades que se llenan de LCR, es decir, líquido cefalorraquídeo. Tengo los ventrículos laterales, que son dos derecho e izquierdo, los cuernos o astas frontales, que están adyacentes a los lóbulos frontales, los cuernos o astas occipitales, adyacentes a los lóbulos occipitales, y los cuernos o astas temporales o inferiores, adyacentes a los lóbulos temporales. El tercer ventrículo que es único y está hacia la línea media, y el cuarto ventrículo también es único, infratentorial, que está también hacia la línea media, ¿no? Destaca aquí las circunvoluciones cerebrales, los surcos y también las cisuras cerebrales. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros para recordar anatómicamente en los diferentes cortes los lóbulos cerebrales? Bueno, ahí tenemos nosotros en rojo, lóbulo frontal, en rosado, lóbulo temporal, en verde, lóbulo occipital y en amarillo, el lóbulo parietal. Tengo ahí el cerebelo, toda la estructura de la fosa posterior como el puente, el bulbo raquídeo, ¿sí? Y recordar que el lóbulo frontal es todo lo que se encuentra alrededor o adyacente de los cuernos anteriores de los ventrículos laterales. Todo lo que se encuentra alrededor o adyacente de los cuernos inferiores es lóbulo temporal. Aquellos lóbulos parénquima cerebral que se encuentran adyacente o alrededor de los cuernos posteriores es lóbulo occipital. Y aquella región del cerebro parénquima que no tiene nada en relación con los cuernos, con los tres cuernos, frontal, occipital o temporal, y que tiene relación, sí, con el cuerpo de los ventrículos laterales, corresponde al lóbulo parietal, del hemisferio derecho y del hemisferio cerebral del lado izquierdo. Entonces nos vamos a orientar por los ventrículos laterales. Ahí tengo un corte anatómico de la base del cráneo, la imagen inferior a su derecha, ¿ya? Nosotros tenemos el esquema del encéfalo. La línea roja me indica el nivel de corte en que estamos observando la tomografía en este momento, ¿no? Es decir, en la parte inferior, en la base del cráneo, aquí nosotros observamos la fosa media derecha e izquierda, donde se alojan, aquí tenemos nosotros la textura de los lóbulos temporales. En la fosa posterior, recuerden, se alojan los hemisferios cerebelosos derecho e izquierdo. Subimos un nivel más de corte. Vemos lo mismo, más amplia la fosa media derecha e izquierda, donde se alojan los lóbulos temporales. En la fosa posterior, nosotros observamos el cerebelo. Aún no aparece en este corte la fosa anterior, ¿no? Apenas vemos aquí nosotros las fosas orbitarias, ¿no? En la parte más inferior. Lo que estamos viendo entonces, el lóbulo temporal, derecho e izquierdo, y parte del cerebelo. Subimos un nivel de corte, ya empezamos a ver la fosa anterior. Tengo lóbulos temporales parcialmente, lóbulos frontales parcialmente, lóbulos temporales, y tengo el cerebelo, ¿no? Donde la línea roja me indica el nivel de corte que está cruzando, ¿no? Seguimos subiendo, vemos la misma estructura, lóbulo frontal en fosa anterior, lóbulos temporales en fosa media derecha e izquierda, y en la fosa posterior tenemos el cerebelo. Igual, la misma estructura. Bueno, llama la atención esto blanco, esto hiperdenso, que ya es la parte más superior de los techos orbitarios, ¿ya? Que ya van desapareciendo a medida que va apareciendo los lóbulos frontales, ¿no? Porque estamos subiendo los niveles de corte, ¿no?
Acá también llama la atención esta estructura triangular que corresponde al peñasco de ambos huesos temporales. Esto corresponde a la silla turca, ¿no? Esta imagen de equipo densa corresponde a la cisterna magna. Tengo lo que es cerebelo, ¿ya? Una vista más superior, un corte más superior. La fosa anterior tengo los lóbulos frontales, fosa media, lóbulos temporales derecho e izquierdo. La silla turca, clinoides anteriores, clinoides posteriores, los peñascos de los huesos temporales y el cerebelo, ¿no? En la parte más posterior e inferior tenemos aquí la cisterna magna. En el corte anterior también recordamos esta imagen hipodensa de color negro en el centro de la fosa posterior, por detrás de la protuberancia y por delante del cerebelo que corresponde al cuarto ventrículo, ¿no? Seguimos subiendo otro nivel de corte. Vemos los lóbulos frontales, lóbulos temporales. Igualmente todavía vemos el cerebelo. Ya comenzamos a ver la estructura por encima de la protuberancia, que son los pedúnculos cerebrales. ¿Sí? Un corte más superior, notamos claramente aquí estas estructuras hipodensas, es decir, que están llenas del LCR, que son de color negro, que son los cuernos o astas anteriores, o también llamadas frontales, ¿no? Entonces, todo el parénquima que se encuentra alrededor de estos cuernos frontales vendría a corresponder lóbulo frontal, ¿no? Lóbulo frontal derecho, lóbulo frontal del lado izquierdo. Hacia la línea media tenemos nosotros esta cavidad en forma ovoide, hipodensa, negra, que es LCR. Entonces correspondería al tercer ventrículo, que es único hacia la línea media, ¿no? Hacia los costados nosotros observamos estas imágenes lineales oblicuas, ¿sí? Que es la cisura del silvio derecha, la cisura del silvio del lado izquierdo. Recuerden que la cisura del silvio va a limitar hacia adelante, tenemos el lóbulo frontal y por detrás de la cisura del silvio es el lóbulo temporal, ¿no? Incluso aquí se ven parte de los cuernos temporales, ¿no? De ambos ventrículos laterales. Acá nosotros tenemos la cisterna cuadrigeminal y acá ya está desapareciendo o ya ha desaparecido el cerebelo y estamos viendo ya parte de los lóbulos occipitales, la parte más inferior, es decir, el sitio de transición entre la parte superior del cerebelo y los lóbulos occipitales. Acá observamos ya casi todo el ventrículo lateral derecho y el ventrículo lateral del lado izquierdo, ¿no? Pero tenemos y se nota claramente los cuernos frontales y los cuernos occipitales, ¿no? O astas occipitales, ¿no? Recuerden que los cuernos van a terminar en punta, como en este caso. Entonces todo lo que está aquí adelante, alrededor de los cuernos occipitales, vendría a ser el lóbulo frontal. Lo que está alrededor de los cuernos occipitales o posteriores son los lóbulos occipitales. Tenemos nosotros entonces lóbulo frontal, lóbulo occipital, y vemos nosotros esta imagen lineal oblicua hipodensa que corresponde a la cisura de silvio, ya derecha e izquierda. Por lo tanto, tengo lóbulo frontal, lóbulo occipital, y el lóbulo que se encuentra detrás de la cisura del silvio corresponde al lóbulo temporal. Un nivel de corte más superior, vemos parte de los cuernos frontales, porque aún se ve que terminan en punta, parte de los cuernos occipitales y parte del cuerpo, ¿no? Como estamos ya a nivel del cuerpo y de pronto no vemos ya la cisura del silvio derecha e izquierda, ya quiere decir que estamos a un nivel de corte más superior. Es decir, que ya perdimos los lóbulos temporales y ya estamos viendo aquí en este momento los lóbulos parietales, derecho e izquierdo. Acá todavía sigue parte de los lóbulos frontales, que ya estamos terminándolos de ver, y los lóbulos occipitales. Entonces, todo el parénquima que nosotros observamos acá corresponden a los lóbulos parietales. Igualmente acá, este ya es un corte más superior. Ya no vemos los ventrículos laterales porque a este nivel ya no debe verse ventrículos laterales como se ve en el esquema en la imagen inferior a su derecha. Por lo tanto, esto vendría a corresponder
a lóbulos parietales, ¿no? Derecho e izquierdo. Ahora en este último nivel de corte, solo vemos parte de parénquima cerebral, pero más pequeño, no vemos ventrículo, entonces estamos en los lóbulos parietales. ¿Bien? Ya hemos terminado los niveles de corte hacia la parte más superior, ¿no? Entonces, igual recordamos, ¿no? ¿Cómo podemos identificar los lóbulos temporales? Para saber entonces están adyacentes a los cuernos o hasta anteriores. Lóbulo temporal, adyacente a los cuernos inferiores o temporales. Igualmente, las estructuras de la base se identifican por lo que parte del lóbulo frontal se encuentra en la fosa anterior, la fosa media se encuentra en los lóbulos temporales y en la fosa posterior se encuentra el cerebelo, ¿no? ¿Cómo identificamos que es lóbulo occipital? Porque es el parénquima que está adyacente a los cuernos occipitales o hasta posteriores, ¿no? Y todo lo que se encuentra adyacente al cuerpo de los ventrículos laterales corresponderían a lóbulos parietales. ¿Ya? Entonces, lóbulo temporal, cerebelo, temporal, cerebelo. Ya estamos viendo lóbulo frontal, lóbulo temporal, cerebelo, lóbulo frontal, lóbulo temporal, cerebelo, lóbulo frontal, lóbulo temporal, cerebelo, lóbulo frontal, miren que está adyacente al cuerno anterior o hasta anterior o frontal. Lóbulo temporal, porque está por detrás de la cisura de Silvio. Mientras veamos cisura de Silvio, todo lo que se encuentre por detrás de ella sería el lóbulo temporal, ¿no? Y entonces ya comenzamos a ver lóbulo occipital. Lóbulo frontal, vean la cisura de Silvio que es el que limita el lóbulo frontal con lóbulo temporal. Tengo lóbulo occipital porque está adyacente a los cuernos occipitales. Aún veo cuernos, es decir, punta en los ventrículos laterales, por lo tanto, en la parte anterior sería lóbulo frontal. A nivel del cuerpo del ventrículo lateral sería lóbulo parietal. Y adyacente al cuerno posterior o hasta occipital sería el lóbulo occipital aún. ¿Ya? Entonces, parte del lóbulo frontal, más que todo hay más parietal, y tengo el lóbulo occipital. Ya solo veo parietal, ¿ya? Y también aquí parietal, ¿no? Aquí a veces nosotros podemos un poco dar flexibilidad o de pronto un poco más el campo al lóbulo frontal en la parte anterior, aunque ya todo, por lo general, es parietal, ¿no? En la parte más superior, ¿no? Pero es la parte ya casi terminal del lóbulo frontal, ¿no? Igualmente en la parte posterior, el lóbulo occipital, ¿no? ¿Sí? Ahí sería solo parietal.